Muy bien, lo que vamos a explicar entonces en el día de hoy trata sobre la manera en que usamos los modelos de computador, los modelos en dinámica de sistemas, en la metodología de dinámica de sistemas, para tratar de entender un problema, en este caso un problema ecológico. Este problema tiene que ver con la captura de peces, cómo vamos a hacer la captura de peces o cómo es el negocio de la captura de peces. Para esta clase usaremos un modelo, la construcción de un modelo de peces y disminución de recursos renovables. Este modelo, este paper es del grupo de dinámica de sistemas de la escuela Sloan de administración del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Y para ello entonces haré primero una introducción al tema y luego aquí en clase haremos la simulación respectiva en nuestro Benzin, nuestro lenguaje de programación Benzin, para usarlo. ¿De qué trata este modelo de la tragedia de los comunes? Básicamente las personas utilizan un recurso disponible limitado, básicamente de acuerdo a la necesidad que ellos tengan del recurso. Y al principio cada persona usará cada vez más este recurso, y al final lo que pasará es que cuando todas las personas comiencen a usar este recurso, lo agotarán, y cuando lo agotan, entonces se presentará una dificultad para todos los que participan dentro de esta industria, en este caso de la industria pesquera. Imaginen ustedes el caso de a la orilla del río Magdalena, hace muchos años, hace 100 años. Todo el mundo que estaba ahí a la orilla del río Magdalena podía pescar fácilmente. Pero a medida que la gente fue utilizando el recurso, cada vez lo fue haciendo con mayor intensidad y con mayores artefactos de pesca. Inicialmente, digamos, podrían hacerlo con una red. Luego lo harían ya con un chinchorro, con un tipo de red mucho más sofisticado. Y por último, podrían hacerlo con dinamita, todos con la idea de que podrían utilizar el recurso de tal manera que fuera ilimitado y que por tanto entonces nunca se iría a agotar. Entonces, lo primero que este tipo de problema pues ya se ha sucedido en muchos lugares del mundo, entre esos en los Estados Unidos. En los años 30 la pesca, sobre todo de sardina, era una industria próspera en los Estados Unidos. Todo el mundo utilizaba este recurso para la producción de diferentes tipos de variedades de comida, o de comida, inclusive de aceites, inclusive de comida para animales, etc. O sea que todo lo que tenía que ver con la industria de la sardina era una industria próspera en los Estados Unidos, pero del uso cada vez más intensivo de este recurso, llegó un momento en que se agotó, y por tanto la última flota pesquera en los años 50 salió a buscar o a faena y regresó solo con 80 toneladas de pesca, según el ecologista Robert Leod Smith, y por tanto fue un fracaso. Entonces vamos a tratar de mostrar esto en dinámica de sistemas, vamos a mostrarlo con la metodología para traernos este problema, que lo he descrito así muy general, o de una forma muy general. Vamos a describirlo mediante nuestra metodología, y para eso usaremos el lenguaje de flujo nivel, el que hemos usado en las clases anteriores. Me voy a saltar, no voy a hacer el de diagramas causales, sino de una vez flujo nivel. ¿Estamos? Aquel diagrama que tiene que ver con rectángulos y flujos para representar un problema determinado. Entonces vamos a mirar cómo sería nuestro diagrama. Vamos a hacer este modelo, lo vamos a hacer con 3 subsistemas. El modelo va a estar conformado por 3 subsistemas, como el que podemos ver en pantalla. Básicamente lo que podemos ver de ese subsistema, lo que nos interesa ver de ese subsistema, es el nivel o la cantidad de peces. Este es el que llamamos Fitch. Lo que representamos por un rectángulo son las variables de nivel, aquellas que caracterizan al sistema. En este caso es una variable de nivel. ¿Estamos?
Y este es un modelo muy básico en el sentido, o no básico de fácil, sino lo que quiero indicar es básico de que se repite. Cada vez que nosotros queremos representar una especie cualquiera, en este caso peces, podemos indicar que está constituido por un nivel y por un flujo de entrada. En inglés, inflows, flujos de entrada. Y también representamos la muerte de los peces como outflows o flujos de salida. Quiere decir que este nivel va a ser incrementado por los flujos de entrada y va a ser disminuido por los flujos de salida. Nosotros hemos dicho en las anteriores sesiones que hacemos la analogía como si fuera un tanque con agua, en el cual los flujos de entrada es como si fuera una pluma que se va llenando el tanque, y este flujo de salida es como si fuera un desagüe. Entonces alguien diría, profe, pero ¿qué tiene que ver una piscina con peces aquí? Aquí estamos haciendo una analogía, es un modelo análogo en el cual nosotros representamos el crecimiento o nacimiento de peces y muerte de peces, lo representamos mediante este diagrama. ¿Estamos? Entonces los peces nacen a cierta tasa, a cierta capacidad de reproducción. Esta es una variable auxiliar y la colocamos en esta forma para indicar que los peces están reproduciendo a esta tasa, y por tanto a mayor cantidad de peces, los peces se reproducen y tienen mayor cantidad de nacimientos, mayor cantidad de peces dependiendo de la fracción a la cual lo estamos haciendo. Por tanto, cada vez habrá aquí más peces, por tanto nacerán más peces, por tanto habrá más peces, por tanto nacerán más peces, etc. Quiere decir que este constituye un ciclo reforzador. Quiere decir, lo representamos por un símbolo más, lo que está indicando es que cada vez hay más peces en la variable de nivel, o sea, que aumentará la población de peces. ¿Estamos? Y aquí estamos representando en este círculo es contrario al reforzador, que sería un compensador. ¿Qué quiere decir este compensador? Que cada vez van muriendo peces, los peces van muriendo a cierta, bueno, no lo he representado con una tasa, pero los peces pueden ir muriendo a cierta tasa, que va haciendo que este flujo tienda a hacer que el nivel se desaloje o que tienda a ir hacia cero, ¿no? Nosotros comentábamos que no pueden haber teníamos que tener cuidado en la construcción del modelo, no podríamos decir que van a haber menos 20 peces. Lo mínimo que pueden haber son 0 peces, ¿sí? No podríamos decir menos 20 peces. Entonces, este es el subsistema de peces, el que estamos representando, y bueno, los peces mueren naturalmente. Los peces se mueren de forma natural y nacen de forma natural. Pero aparece el depredador mayor, que es los humanos. Si los humanos pueden obtener una capacidad de captura de peces y pueden influenciar sobre la muerte de los peces, o sea que pueden hacer disminuir rápidamente la capacidad o la muerte de los peces. Esta muerte, digamos que es natural, y esta es exactamente añadida por la captura, ¿estamos? Por la captura. Muy bien. Entonces, ese es nuestro primer subsistema. Para los que no sepan, estamos transmitiendo en vivo porque alguno no vino a clase, entonces está en la casa ya mirando el programa. Entonces estamos transmitiendo en vivo. Y muy bien, y aquí está el otro subsistema de barcos. Subsistema de barcos tiene que ver con, si es una industria de captura de peces, la industria pesquera, vamos a representar, ya representamos el subsistema de peces, ahora vamos a representar cómo se da la captura por medio de barcos. Se supone que uno tiene una serie de barcos y esos barcos van a añadir o van a influenciar sobre el total de capturas por año de peces, ¿sí? Ahorita, más tarde, unimos los subsistemas. Ahora voy a explicar el subsistema solamente de barcos que se utilizan para la pesca. ¿Estamos? Entonces, estos son los barcos, y los barcos añaden capturas, el número de capturas que se hacen por año. Eso depende tanto del número de barcos que uno tenga, como la capacidad que tenga cada barco para capturar peces. ¿Estamos? Si uno tiene 20 barcos y cada barco captura 1 tonelada, entonces uno capturará 20 toneladas por año. ¿Estamos? Muy bien. Ahora uno quisiera tener cada vez más barcos.
Uno quisiera tener cada vez más barcos. Eso depende si uno construye barcos cada vez, ¿sí o no? Muy bien. Pero para generar o crear barcos, uno requiere, para hacer barcos requiere dinero. Requiere tener dinero al final del año. Para uno tener dinero al final del año, uno tiene que hacer una diferencia entre lo que le cuesta mantener los barcos y lo que se ha ganado, las ganancias que ha obtenido por la captura de los barcos, por la captura de los peces. ¿Estamos? Entonces, bueno, uno captura peces y uno va a ganar dinero. También depende del precio del pescado, ¿sí? Si usted se dedica a la captura de peces de alto ¿qué? Promedio comercial o de alto valor comercial, va a obtener más dinero. Si se dedica a captura de peces de poco gusto, pues no va a obtener dinero. ¿Estamos? Exacto. Entonces, si usted captura atún sin mercurio, pues va a vender mucho atún y entonces va a ganar mucho dinero. Y si gana dinero y ese dinero es superior, esto que gana es superior a lo que le cuesta mantener los barcos, ¿por qué a uno le cuesta mantener los barcos? Hay que pagar el fondeo, el que esté en el parqueadero de barco, llamémoslo así. También hay que pagar la gasolina, también hay que pagar el capitán del barco y sobre todo la gasolina, el combustible más costoso, el mantenimiento, etcétera. Entonces, si uno mantiene los costos tal que uno pueda ganar, entonces uno con ese dinero, dependiendo del costo de cada barco y dependiendo de lo que uno desee invertir, entonces va construyendo más barcos. ¿Estamos? Entonces, nótese que aquí tenemos dos círculos, un reforzador y un compensador. Reforzadores ya diríamos que son todos los que permiten que las cosas sigan creciendo. Si yo tengo muchos barcos, capturo más peces, si tengo más peces, capturo más barcos. ¿Quién tiende a evitar que uno obtenga más y más y más dinero? En este subsistema de barcos, el negativo, el que le impide que uno gane más o tenga más barcos, es lo que le cuesta mantener los barcos. ¿Estamos? O sea, que uno quisiera tener muchos barcos, pero como ellos le cuestan, entonces depende de si usted está ganando dinero, porque si empieza a perder dinero, ya no se va a detener la construcción de barcos. Entonces este sería el subsistema de barcos, la segunda parte, y vamos a terminar conectando a los dos subsistemas. En este caso, tendría que ver con el nivel que habíamos mostrado en la parte superior, la primera diapositiva, que tenía que ver con el nivel de peces, que estaba siendo disminuido por el total de capturas por barco, que tal vez en la primera diapositiva no se había mostrado claramente, pero ahorita lo mostramos en su totalidad, porque allí mostrábamos era que disminuían por la muerte de los peces, pero aquí estamos mostrándolo más específicamente que los peces están disminuyendo por la captura que se haga por año dependiendo del número de barcos que allí estén. ¿Estamos? Entonces, nótese ahí, dependiendo del número de barcos, ya lo expliqué, pero vuelvo y reitero, dependiendo del número de barcos, se hace que la captura por año vaya disminuyendo. Y de acuerdo de qué dependerá la captura por barcos, podríamos afinar un poco más y decir que es más fácil para un barco capturar peces si la densidad de peces es mayor, si hay un banco de peces, si hay más banco de peces, si hay más peces por un área determinada, entonces su densidad será mayor, por tanto la cantidad de barcos que se capturen, la cantidad de peces que se capturen será mucho mayor. ¿Estamos? Digamos, si hay peces dispersos, si está disminuyendo la cantidad de peces y cada vez hay menos peces en un área determinada, su densidad será menor. Y como su densidad es menor, entonces la captura por barco disminuirá. ¿Estamos? Muy bien, he tratado de describir los tres subsistemas que harían parte de este modelo. Ahora los voy a mostrar a los tres de forma integrada. Este es nuestro sistema total, nuestro modelo, que como ven, si son lo suficientemente observadores, notan que aquí en la parte superior está el primer subsistema que demostré,
en la segunda parte, aquí en la parte inferior, está el segunda diapositiva que mostré, y aquí en la parte izquierda está la conexión de los dos subsistemas, que lo llamaba subsistema 3. Entonces, este modelo o esta representación nos permite tratar posteriormente de analizar cómo lo construimos para poder experimentar sobre él, para ser educados en cómo pudiera sucederse un sistema de captura de peces y cómo al comienzo yo podría creer que la cantidad de peces es infinito y que por tanto entonces yo capturaría toda la cantidad de peces que pudiera, pero ya decíamos que todos estos compensadores que estamos mirando aquí, o sea, los negativos, van a impedir que esa idea que yo tenga de poder capturar peces de manera infinita va a ser restringido, o una, por los costos de los barcos, o dos, por la capacidad que yo tenga de capturar peces debido a la disminución de los peces que lo he hecho al comienzo, digamos, al comienzo de nuestro negocio, de nuestra actividad. ¿Estamos? Entonces, voy a explicar detenidamente un poquito nuevamente cada una de estas variables y luego, posteriormente, entonces vamos a hacer el modelo en benzina. Entonces, vuelvo y repito aquí. En la parte superior tenemos una variable de nivel. Esta variable de nivel representa del problema dado lo que queremos mirar, cuánto es la cantidad de peces que nosotros podríamos tener en un área determinada de pesca. El flujo de entrada, en este caso queremos representar el nacimiento de peces que se da, por supuesto, por la población natural de peces. Y aquí esta es una variable auxiliar que nos representa la tasa o el crecimiento de esta cantidad de peces. En la parte derecha está representado un flujo de salida, un flujo de salida que representa la muerte natural de los peces. Los peces viven cierta cantidad de tiempo y mueren. Y lo que ustedes indicaban que tenía que ver con la muerte artificial, es decir, por captura o la muerte que se da. La captura por año nos hace disminuir la cantidad de peces. El subsistema de barcos, lo expliqué, vuelvo y lo repito, está el nivel, la variable de nivel, que quiere representar cuántos barcos tenemos en nuestra flota, y que dependiendo del número de barcos que tengamos en la flota, nosotros tenemos unos costos de operación de estos barcos que nos puede llevar, de acuerdo a lo que nosotros capturemos y podamos vender a un precio determinado estos peces, podríamos tener utilidades o pérdidas. Si tenemos utilidades, podríamos construir más barcos que nos aumente la flota de captura de peces. Ahora, los peces o la facilidad de captura de peces está dado por la cantidad de población que haya en peces. Esta cantidad de peces que haya lo medimos por la densidad. La densidad está dada por el área en la cual esté nuestra cantidad de peces por la cantidad que ellos tengan. ¿Estamos? Entonces, dependiendo de esa densidad, es decir, la aglomeración, el número de peces que estén juntos o no lo estén, entonces se va a facilitar la captura o no de esa cantidad de peces. Muy bien, entonces he mostrado aquí el subsistema. Tal vez me faltan estas variables. Estas variables tienen que ver costo de cada barco. Por supuesto, si uno gana dinero y el costo de cada barco es bajo, pues uno puede comprar más barcos. Y también, o viceversa, si el costo de cada barco es muy alto, depende de lo que uno gane, podrá construir menos barcos. Y esta variable que tiene que ver con cuánto es lo que yo estoy dispuesto a invertir, cuánto de mi dinero ganado es lo que yo estoy dispuesto a invertir para obtener más barcos. ¿Estamos? Entonces aquí vamos a ver que hay muchos realimentaciones, como las ven ahí, están representadas por lo menos 3, 4, 5, 6 realimentaciones positivas y negativas, que poder entender hacia dónde evoluciona un sistema de estos es de difícil comprensión. Aquí, antes de terminar esta primera emisión en directo de esta clase, lo que quiero indicar es lo que queremos mostrar con este subsistema es la dificultad que tenemos para entender
para entender cómo se da un negocio de pesca en la cual haya muchos participantes en ese negocio de pesca y cómo cada uno de ellos va a creer o va a entender desde su punto de vista reduccionista o lineal que él puede obtener o puede disponer de todos los recursos. Pero aquí vamos a ver en nuestro modelo, o lo que ya estoy explicando, que no depende o que va a estar afectado por la cantidad de peces capturados, el que yo pueda seguir tomando o capturando mayor peces. Porque si el número de peces, por ejemplo, disminuye a 0, ya no voy a obtener ningún tipo de ganancia, por lo tanto ya no voy a poder seguir construyendo barcos, por lo tanto ya no voy a seguir obteniendo utilidades. ¿Estamos? Entonces lo que perseguimos aquí con nuestro modelo es poder mostrar ese enfoque tradicional reduccionista en el cual cualquier flota pesquera o cualquier empresa de pesca quiere maximizar sus ganancias a costa, como consecuencia del deterioro del recurso renovable que posteriormente él va a ser afectado. Entonces, profesor, ¿de qué manera? No entiendo por qué es que él puede que al comienzo gane mucho dinero y después la compañía quiebre. Entonces, esto es lo que nosotros estamos tratando de representar de esta manera, porque si al final el número de peces se agota, entonces podríamos hacer que la cantidad de construcción de barcos fuera insuficiente. Muy bien, dejamos ahí por ahora y ahorita haremos el modelo en benzina.